Bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta nueva conexión. Gente de México, de Colombia, de Venezuela que nos acompañan acá en Zoom. Y también a todas las personas que nos estarán viendo por Facebook o por nuestro canal de YouTube. Gracias al Creador del Universo que nos permite hacer esta conexión para continuar con nuestro curso gratuito, abierto para todas las almas, los misterios revelados del Evangelio de Mateo. Misterios revelados del Evangelio de Mateo. El día de hoy vamos a compartir, a revelar el secreto número 35 de nuestro curso. Vamos recién como en la tercera parte de todos los secretos y misterios que tenemos que revelar en este curso. Dios mediante nos da vida, fuerza, tiempo, espacio, recursos para poder llevarlo a cabo en su totalidad. A Hashem le dé larga vida también a mi rap, a mi maestro, Janiel, que ha hecho un gran esfuerzo también para que, en apoyo con sus guías, poder descifrar cada uno de estos códigos secretos que se esconden en los textos del Nuevo Testamento. Hemos dicho que el Nuevo Testamento es un documento cabalístico, por lo tanto, tiene eh, el enfoque de revelar misterios muy profundos de la Torá, como lo hacen cada uno de los textos cabalísticos que dentro del pueblo judío se conocen. Este es un documento mal interpretado, mal entendido, porque basado en la teología o en la literalidad del texto, se ha distorsionado el sentido y ha sido causa de debates, de controversias y peleas, y quizás cuantas cosas más dualistas y negativas que se ha dado en el mundo. Pero gracias al Eterno estamos en la era del conocimiento, estamos en la era donde la revelación, el flujo de los misterios del cielo están siendo revelados, y hoy como nunca, el Eterno Creador del universo ha despertado almas de Sadiquín de grandes justos, para poder develar y revelar también lo que hace siglos había estado oculto y hoy se está revelando. Hoy corresponde a la clase 36 y vamos a revelar el secreto número 35. ¿Ya? El secreto se encuentra escondido en el texto de Mateo, capítulo 5, capítulo 8, del verso 5 hasta el verso 13. ¿Ya? Cada texto eh, cabalístico está disfrazado de literalidad, pero la literalidad no quiere, o sea, no es el objetivo del texto, sino el secreto y los códigos que se ocultan en cada palabra, en cada frase. Y eso es lo que tenemos como misión, revelar, por supuesto. ¿Ya? Entonces, les hemos titulado a este shiur, a esta clase, el secreto de almas judías en cuerpos no judíos. Repito, el secreto de almas judías en cuerpos no judíos. ¿Qué quiere decir esto? Antes que todo vamos a leer el texto literal para crear la vasija, más o menos tener la conciencia de cuál es el contenido literal, y de ahí vamos a desvestir el texto y vamos a dejar el secreto desnudado, ya revelado. Dice, entrando Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Yeshua le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo al centurión, dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra
y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Yeshua, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta emuná, tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces Yeshua dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí tenemos el texto de base. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estábamos revelando? Vamos a introducirnos entonces ahora a los secretos. Vamos a descifrar los códigos y ver cuáles son los misterios que están aquí ocultos. Lo primero es que Rabí Yeshua enseñó que muchas personas que no nacieron judíos vendrán y participarán del Olam Abba, es decir, del mundo venidero. En el lenguaje del Nuevo Testamento es reino de los cielos, al lado de Abraham, Isaac y Jacob. Aquí nosotros vemos el caso de un centurión, ya romano, una persona que a lo mejor tenía un cargo en Roma, y sin embargo es probable que este centurión haya escuchado de un hombre, haya escuchado de este Mecubal, de este cabalista, de este Sadik, de este justo, Rabí Yeshua, que a lo mejor tenía palabras, tenía poder para sanar enfermos. Y dice que cuando Rabí Yeshua estaba en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Entonces, centurión, y de hecho te voy a decirte algo, hay muchos comentaristas que dicen que este centurión era una persona que eh, o bien se terminó convirtiendo al judaísmo, o sea, al pueblo de Israel, volviéndose parte del pueblo de Israel, o bien otros dicen que era un gentil, una persona que no era judía, pero sin embargo llegó a tener una tremenda fe en el Dios de Israel. Llegó a tener una tremenda fe en lo que se podía causar, ¿ok? A través de un judío, en este caso Yeshua de Nazaret. Entonces, el centurión en esta historia va a representar a a las almas que tienen la fe de Israel, va a representar a las almas que han sido simpatizantes. Hay algo que en su interior le ha despertado, porque aquí está hablando la fe de Israel. No he hallado otro hombre, dice, en Israel con tanta fe. Entonces usa el término Israel. Y sabemos que Israel es un concepto que tiene que ver con un alma que ha despertado su conciencia y ha entrado a los mundos superiores, ha entrado al mundo espiritual, eh, directo a Dios, ha conectado directo con Dios a través de la sabiduría espiritual, a través de las meditaciones, eh, y ha llegado incluso a luchar con ángeles como lo hizo el patriarca Jacob.
¿Ok? Jacob sabemos que después se le cambia el nombre, se le llama Israel, pero Israel va a ser el salto de conciencia, es decir, una persona que solamente guía su vida como víctima en el mundo, que se guía por los cinco sentidos, es decir, su percepción de la realidad es súper corta por lo que los ojos le dicen, por lo que la vista, por lo que el oído le dice, o por lo que puede palpar con sus manos, eso es la única lógica que esa persona usa. Pero a lo mejor su estado de conciencia no evalúa los procesos de alma, no evalúa los procesos y las experiencias que esa alma pudo haber tenido ni en esta vida ni en vidas pasadas, ni cómo funcionan realmente las leyes universales con respecto a la persona. Entonces, una persona que ya ha despertado su conciencia, ya su visión de la realidad es mucho más amplia, es mucho más allá, es mucho más universal que una persona que es dominada por su ego, una persona que está limitado en una conciencia cerrada, limitada, religiosa, y juzga las cosas por lo que ve o por lo que escucha. Entonces, el centurión va a representar un alma no judía, o sea, un alma judía, perdón, que está dentro de un cuerpo no judío. Entonces, ¿qué pasó con este centurión? Que este centurión adoptó la fe judía, es decir, la fe monoteísta, la fe de la Torá, la fe de los patriarcas, y las aplicó a su vida. Y las aplicó a su vida. Entonces, nosotros vemos, hay un pasaje en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, Saúl de Tarso, donde Pablo va a decir en Romanos capítulo 3 que judío no es el del exterior, sino el del interior. Y de hecho, en ese capítulo, en el capítulo 3 o en el capítulo, entre el capítulo 2 capítulo 3, déjeme ver si lo encuentro por aquí, a ver. Así, así salimos de toda duda y las personas que miran el video también puedan tener las citas. Entonces aquí hay algo bien en particular. Estoy abriendo un programita para ver la cita que le estoy proponiendo. Y aquí está. Que esta cita va a ser de apoyo también a lo que le estoy diciendo y va a fundamentar bien el secreto. Ya. Me imagino que ya pueden ver la pantalla. Pero aquí en este escrito, Saulo de Tarso, Pablo, le está hablando a una comunidad que estaba en Roma, por eso se llama la Carta a los Romanos, que eran creyentes, y, y, y esta comunidad estaba compuesta de judíos y personas que no eran judías, es decir, personas nacidas judías y personas no nacidas judías. Ya probablemente venían de Grecia, venían de otros lugares y venían a la sinagoga. ¿Ya? Porque estas comunidades donde Pablo escribía eran sinagogas, donde la comunidad judía y no judía se unía junta en la fe de los patriarcas, en la fe de Israel, ¿ya? Entonces, está escrito por, por Pablo y dice, he aquí, se está dirigiendo a los judíos, tú tienes el sobrenombre de judío, es decir, tú tienes el título, porque tú naciste judío y te apoyas en la Torá, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. ¿Por qué? Porque la Torá revela la voluntad de Dios. E instruido por la Torá, que está traducido aquí en la versión como ley, apruebas lo mejor, correcto, porque la Torá te da el discernimiento de lo que es mejor y lo que no es mejor en tu vida. Verso 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, es decir, personas que no han despertado su conciencia, viven como animales o viven por instintos y no por conciencia espiritual. Eso es lo que quiere decir. Instructor de los indoctos.
maestro de niños, está hablando aquí de personas inmaduras, que tienes en la Torá la forma de la ciencia y de la verdad, porque indudablemente todo esto es lo que nos ofrece la Torá. Verdad, justicia, sabiduría, instrucción, conocer las leyes del cielo, las leyes universales. Es un libro espectacular para toda la humanidad. Tú pues que enseñas a otro, le está hablando a los judíos, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, porque hay un precepto que se dice no hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, hay un precepto de no tener ídolos y una categoría de ramificaciones de este precepto, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la Torá, con infracción de la Torá, deshonras a Dios. Y Pablo le está llamando la atención a los judíos de esa sinagoga. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí estamos hablando de judíos que no guardan la Torá. Estamos hablando de judíos que no tienen compromiso con Dios, no tienen compromiso con los preceptos, no tienen compromiso con el Shabbat, no tienen compromiso con comer kosher, seguir la dieta de la Torá, el kashrut. Y por este tipo de judíos que no temen al cielo, dice Pablo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Pues es verdad, la circuncisión aprovecha. Es decir, si a ti te circuncidaron, hicieron el ritual de la circuncisión, te hicieron la verajá, te hicieron la bendición. Pero esto aprovecha si guardas la Torá. Pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, estás viviendo como un incircunciso, como una persona que no ha hecho pacto con Dios, una persona que no se ha comprometido con Dios. No estás actuando como el pueblo modelo del Creador para hacer luz a las demás naciones. O sea, yo estoy acá dando explicaciones de lo que Pablo está, de alguna manera, tratando de explicarle a estos judíos de esta comunidad. Está llamando la atención. Y luego dice, sí, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la Torá, es decir, si la persona que nació en Chile, que nació en México, que nació en Colombia, que nació en Venezuela, que nació en Estados Unidos o en el lugar que sea, o en esa época en Asia, en África, etcétera, pero si esa persona que no nació judía, pero sin embargo guarda los preceptos de la Torá, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Es decir, algo ocurre en esas personas que los lleva, los motiva, les nace, no siendo judías, guardar los preceptos de la Torá y vivir como si fueran judíos. Entonces, y el que físicamente es incircunciso, hablando de los no judíos, de los gentiles, pero guarda perfectamente la Torá, te condenará a ti. Que con la letra de la Torá y con la circuncisión eres transgresor de la Torá. Y aquí dice Pablo, pues no es judío. Y fíjate, no dicen, aquí Pablo nos está diciendo, no es cristiano, no es bautista, no es pentecostal, no es presbiteriano, no es judío. Porque aquí el ejemplo es ser judío. Y yo lo recalco porque con todas las denominaciones que hay en la religión, con todos los títulos que hay en la religión, pero aquí Pablo está usando un concepto cabalístico. Pablo aquí está usando un concepto espiritual. Entonces, a todas esas personas que en su interior les arde la palabra judío, a esas personas que le provoca rechazo la palabra judío, judío es un ser espiritual. Por eso Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne,
sino que es judío el que lo es en el interior. Está hablando del alma. O sea, está hablando Pablo de un alma judía. Y aquí, grábate muy bien esto, alma judía, sino que es judío el que lo es en el interior, aquí adentro. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, ¿ok? No en la letra. ¿Por qué dice en espíritu? Porque lo único que trae circuncisión en el corazón está hablando de los misterios de la Torá. En espíritu habla del espíritu de la Torá. Está hablando de los misterios, de los secretos del cielo. No en letra, no la Torá a nivel literal, sino la Torá a nivel espiritual. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque la persona, cuando recibe los secretos del cielo, cuando la persona recibe los misterios de la Torá y se le da a conocer toda esta sabiduría del cielo, lo que provoca en esa alma es un despertar, ¿ok? Y alabanza a Dios. Y esa persona luego reconoce que ha venido a este mundo. Una de las cosas por las cuales esa alma ha venido a este mundo es darle la gloria al Creador. Pero ¿qué es lo que permite que esa alma le dé la gloria al Creador cuando llegaron los misterios de la Torá a su vida? Por eso Pablo dice en espíritu, y el espíritu de la Torá habla de la Kabbalah. La Kabbalah son los misterios de la Torá, los misterios del cielo, los misterios del reino de los cielos, los secretos del cielo. No sé qué más palabras usar para hablarte de lo mismo. Entonces, judío es el de lo interior. Por lo tanto, Pablo está hablando de un alma judía. No existe alma cristiana, no existe alma de otra religión. Está hablando de alma judía. Y ya más adelante vamos a revelar también qué significa el término judío, porque se vienen secretos maravillosos. Y aquí no estamos hablando de un concepto religioso, pero te estoy adelantando que Pablo habla de alma judía. Entonces, lo mismo va a ocurrir con el centurión romano. Estamos hablando de un alma judía que está metido dentro de un cuerpo no judío. Por alguna razón, esa alma está metida en un cuerpo de no judío, pero comienza a vivir la fe de Israel. Y Rabí Yeshua se dio cuenta que en el Olam Abba, en la manifestación del mundo espiritual, en la manifestación del reino de los cielos a este mundo, iban a haber almas no, o sea, almas judías en cuerpos de no judíos que se iban a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en esa dimensión espiritual, que llamamos reino de los cielos o Olam Abba, mundo venidero traducido también en otros textos. Vamos a volver entonces a, a la diapositiva principal. Entonces, Rabí Yeshua enseñó que muchas personas que no nacieron judíos vendrán y participarán del Olam Abba, el mundo por venir, al lado de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora aquí hay algo súper relevante. ¿Sabes cuál es lo relevante? Que lo que Rabí Yeshua dijo, que lo que Rabí Yeshua reveló, se está cumpliendo en nuestra generación. Se está cumpliendo en nuestra generación. Estamos viviendo en el siglo XXI. Estamos viviendo en la era mesiánica. Estamos viviendo la era del Mashiach, como dicen los sabios. Estamos en los talones, la manifestación de todas las profecías que los profetas de verdad y justicia del pueblo de Israel dijeron que iba a acontecer. Lo que Rabí Yeshua dijo, también lo estamos viviendo en esta generación. Es por eso que hay un fuerte viento, y esto es el Espíritu de Dios, en palabras más religiosas, el aliento de Hashem está soplando por el mundo y las almas judías que están envueltas en las clipot, que están envueltas en las cáscaras entre las naciones,
del mundo están despertando. Y de repente tú no te das cuenta cómo alguien de tu familia empezó a tener afinidad con la Torá, empezó a tener afinidad con los secretos del cielo, empezó a tener afinidad con la música hebrea, empezó a tener afinidad con los salmos en hebreo, empezó a tener afinidad con la cultura de Israel. Algo está ocurriendo con esa alma. Y tú dices, pero ¿cómo si esta persona es chilena, si esta persona es colombiana, si esta persona es venezolana? ¿Qué le está pasando? Tiene que vivir como... Tiene que vivir, y aquí donde la religión empieza a atacar, no, es que tú no eres judío, no, es que tú no eres así, es que la persona está viendo la cáscara por fuera, pero no está dimensionando que dentro de esa cáscara hay un alma de las ovejas perdidas de la casa de Israel que está despertando a su identidad, está despertando a una relación de pacto, sabe que hay una afinidad entre el pueblo de Israel, entre las leyes del cielo y su alma, y eso nadie lo va a poder parar, la religión no lo va a poder parar. Porque estamos viviendo tiempos proféticos, ¿ya? Entonces, ¿cómo entendemos esto? En primer lugar, debemos entender que Abraham, Isaac y Jacob son los padres de la nación de Israel. Entonces, cuando decimos que muchas personas que no nacieron judíos vendrán y participarán de los Olam Abba, estamos hablando que el Olam Abba es una dimensión que el Mashiach trae a este mundo, es una categoría de secretos que bajan a este mundo, que nos fueron dados a conocer a generaciones pasadas de la Torá, pero en esta generación van a ser dados a conocer. Entonces, Olam Abba quiere decir el mundo venidero. Estamos hablando de esta realidad, prometidos a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Rabbi Yeshua está diciendo que todas las almas de los conversos, todas las almas judías que se están acercando a la nación de Israel, son almas judías. En esto, en Kabbalah se conoce como almas judías que están en cuerpos no judíos. ¿Cómo es posible que a lo mejor su servidor, no siendo judío, después de un tiempo de búsqueda de Dios, tal vez en otro lugar, en otro campamento, con otra ideología, pero cómo el mismo Dios, el mismo Creador, me lleva a conectar con todo esto? Y no solamente a mí, hay miles de almas a nivel mundial que están despertando a su identidad. Entonces, esto en Kabbalah se conoce como almas judías que están en cuerpos no judíos. Dicho de otra forma, si a usted lo inquietan las letras hebreas, si a ustedes lo inquietaron las letras hebreas, las canciones hebreas, que de repente tú estabas escuchando una canción hebrea, te daban ganas de acercarte a Dios. Algo vibraba dentro de ti. Te inquieta el idioma hebreo. Quieres estudiar los secretos de las letras hebreas, los secretos de la Torá. Y sientes apego, acercamiento, una atracción por las cosas, por estas cosas, o de cualquier manifestación de la cultura del pueblo de Israel, entonces es una gran señal que estamos en presencia de un alma judía. Entonces, lo que la religión no ve son almas. La religión ve a la carcasa, ve que tú eres una persona de otro país, que tiene una cultura definida por la sociedad, pero lo que está ocurriendo, un movimiento del cielo, es que dentro de ese ser humano hay un alma que tiene afinidad con este pueblo. Y es que hay profecías en la escritura. Si tú leyeras Jeremías, por ejemplo, tú te darías cuenta que hay muchas profecías que hablaron de estos días. Dios va a recoger de entre todas las naciones. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel todavía el pueblo de Israel no está unificado en su totalidad. El pueblo de Israel no tiene las 12 tribus. Entonces, los secretos y los misterios de la Torá, los secretos del cielo, lo que hacen es despertar esas almas, esas chispas judías, esas almas judías, para que vengan a una relación de pacto con el Dios de Israel y retornen, porque tú no sabes, y aquí
empezamos a trascender más allá de tiempo y espacio. Tú te preguntas, pero ¿por qué yo tengo esa afinidad? ¿Por qué tengo ese acercamiento? Es que es probable que tú a lo mejor vienes viajando de vidas pasadas, vienes viajando de otros cuerpos, y es probable que incluso tú estuviste en el monte Sinaí cuando Dios entregó la Torá a Moisés, y por X motivo te descarriaste, te desviaste, y ahora vienes a dar en un cuerpo no judío. Entonces, lo que pasa es que si naciste en un cuerpo no judío, que según la Kabbalah, esto se debe a que muchas personas en vidas pasadas, en vidas anteriores, no vivieron un judaísmo como debía vivirse, no vivieron de acuerdo a los diseños de la Torá. Entonces, menospreciaron su identidad, menospreciaron su trabajo y menospreciaron su misión como pueblo de Israel. Entonces ahora le tocó hacer esta reparación. Consecuentemente, si ese es tu caso y te acercas a la casa de Israel, debes empezar a vivir como tal. Es decir, yo reconozco soy un alma judía, entonces comienzo a vivir como tal, a enfrascarme en los preceptos de la Torah. Comienzo a empaparme de toda la sabiduría del cielo, la sabiduría de los misterios de la Torah. Me comienzo a empapar de los asuntos alágicos, de la ética judía. Me empapo de las instrucciones, me empapo de toda la sabiduría, de la riqueza que contiene el pueblo judío dentro de toda la herencia que Dios le dio en el monte Sinaí. Entonces, si tú ya te identificaste y tú sabes que ahora toca la reparación, entonces comienzas a poner en práctica los misbot, los preceptos de la Torá, y comienzas a vivir como tal. ¿Ya? Entonces, no te sientas mal que todos los no judíos que se acercan a Dios a través del pueblo de Israel participarán en el Olam Abba. Entonces, no todos van a ser parte de los grandes misterios, los grandes secretos que Dios tiene para el pueblo de Israel o para este tipo de almas. Entonces, eh, el tema es que si tú reconoces, si tú te reconoces a ti mismo, porque esto es, no tiene la obligación de sentirte parte del pueblo de Israel. No tienes que sentirte obligado, esto no es un peso, esto no es una obligación. Pero si tú has recibido esa revelación, entonces tienes que ser consecuente. Si tú has recibido, tienes que hacerte responsable y comenzar el proceso de rectificación. Entonces, el proceso de rectificación es pasar por todo este nivel, por todo este proceso de transformación, de estudio, hasta volver a ser quien tú eras originalmente. Es por eso que estamos en una generación que muchas personas van a retornar y se van a volver judías por identidad. Claramente hay mucha dificultad en la actualidad, hay mucho Erev Rav entre las autoridades, tal vez, y le es dificultoso a las almas judías volver a concretar su rectificación. Pero esperamos en Hashem que eso se pueda dar originalmente. ¿Ya? Entonces, hay almas que tienen afinidad con la música hebrea, como decíamos, con las letras hebreas, son almas del pueblo de Israel. Estas chispas, estas almas se dispersaron en la época del rey Salomón por su pecado, por sus transgresiones, por su rebeldía a las leyes del cielo. Y todas estas chispas, todas estas almas se dispersaron por todas las naciones de la tierra. Y ahora nacen en cuerpos no judíos. Yo conozco, una vez me escribió una persona y me dijo, yo me sentía tan feliz en Shabbat, haciendo Shabbat, preparando halal, encendiendo mis luminarias, estudiando la Torá, haciendo mis oraciones. Y va una persona y le dijo, no, tú no eres judía, así que no tienes que hacer eso, y le apagó la fe.
Me apagó la fe a esta alma. Y esa persona se desconectó, le vino depresión. Entonces, ¿por qué? Porque hay también, hay cizaña mezclada dentro del medio del trigo. Entonces, ¿cómo discernir a la cizaña en medio del trigo? Pues eso lo vamos a revelar en una clase más adelante, porque también se viene una parábola sobre el trigo y la cizaña. Y estamos hablando dentro de los que están dentro del pueblo judío, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te provoca sintonía, atracción? Las letras hebreas. ¿Qué pasó cuando tomaste el curso de las letras hebreas y te relacionaste con ellas? Hubo un despertar más grande. ¿Qué pasa cuando escuchas canciones hebreas? Cuando eres parte de los secretos de la Torah, ¿qué pasa con tu alma? Yo estoy seguro que todos los que están aquí tienen alma judía. Todas las personas, por lo menos que alcanzo a visualizar aquí en Zoom, tienen alma judía. El Creador no se equivoca en soplar ¿hacia dónde? Yo aquí veo hijos de Israel que están en ese proceso de rectificación, de reparación, de retorno. ¿Bien? Otro extracto de este secreto es que muchos que nacieron como judíos no participarán de los Lamabá. Y esto está codificado en el texto que leímos, cuando Rabí Yeshua dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. ¿Ya? Este es un caso que vamos a analizar más adelante, porque estamos hablando de ciertas almas que son conocidas como los Ereb Rab, que son almas nocivas, almas que están camufladas, son topos en medio del pueblo de Israel, son almas de los hechiceros y brujos egipcios que salieron con Moisés de la tierra de Egipto, que al ver el poder que tenía Moisés, querían saber de dónde venía ese poder y para lograr ese objetivo se circuncidaron. Al circuncidarse, se hicieron judíos. Y ellos, al estar circuncidados, hoy por hoy encarnan como judíos, pero no son judíos, son falsos judíos. Y en ese contexto se dice que los que nacieron como judíos no participarán de los Lamabá, porque la Kabbalah del Zohar Kadosh, la Kabbalah que enseña las reparaciones del Ramjal, y incluso la Kabbalah del Nuevo Testamento, lo deja claro que estos tipos de almas, estos topos que están ocultos y que tú los puedes ver físicamente incluso como judíos, no tendrán parte en el reinado del Mashiach. En ese caso es que nosotros estamos hablando sobre los Ereb Rab. Estos son almas nocivas, almas que ni siquiera vienen de Adán, pero esto se detecta espiritualmente. Estamos hablando de los Ereb Rab, que son personas que nacieron como judíos, pero no son judíos. Y no participarán en el reino de los cielos, no participarán de los Lamabá. Por eso Rabí Yeshua dice, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Más adelante vienen clases, igual de todos estos misterios, donde voy a revelar, Dios mediante, lo que son los Rab, de dónde vienen. El Nuevo Testamento los identifica. También tú tienes su lenguaje para referirse a ellos. ¿Ok? Entre ellos los falsos hermanos, los que se dicen ser judíos y no lo son. El espíritu del anticristo. Todo eso, todos esos términos que el Nuevo Testamento y otros más que se mencionan,
hacen alusión a este tipo de categorías de almas nocivas que están entremezcladas en el pueblo de Israel. Son topos. Y bueno, en su momento vamos a revelar de dónde viene. Entonces, todo lo que pueda aparentarse el judío no es. Pero los secretos del cielo vienen a darnos ese discernimiento. En la mañana cuando rezamos, nosotros le decimos, le agradecemos al Creador porque nos permite discernir entre el día y la noche. Bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que da discernimiento al corazón para discernir entre el día y la noche. Entonces, lo que es santo y lo que no es santo, lo que es sagrado y lo que no es sagrado, lo que es puro de lo que es impuro, lo que es pueblo de Israel y lo que no es pueblo de Israel. Y por último, el Nuevo Testamento enseña que la palabra de un cabalista tiene poder. ¿Ya? Pues tú ves acá como el centurión, es decir, un alma judía, se acerca a Rabbi Yeshua y les dice que diga solamente la palabra, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces, Rabbi Yeshua está enseñando que la palabra de un cabalista, sea este texto, tiene poder. Es decir, que la palabra de los que penetran en los secretos profundos de la Torá tiene poder. Porque la sabiduría del cielo, la Kabbalah, enseña que nuestra palabra es creadora. ¿Ya? Es creadora. Más todavía cuando tú eres consciente de esto. Tú creas realidades, tú creas tu propio mundo, creas tu propia realidad porque tu palabra tiene. Es por eso que contra más cosas negativas digas de ti mismo, tal realidad tú formas. Entonces, el ser humano, y esto lo hemos enseñado también en varias ocasiones, tiene dos órganos creadores, la boca y el órgano sexual. Con el órgano sexual creamos seres humanos, almas, y con nuestra palabra nosotros creamos ángeles, es decir, energías inteligentes. Pero esos ángeles que creamos con nuestras palabras son energías desencarnadas que vienen o bien a ayudarnos cuando creamos ángeles buenos, porque también podemos crear ángeles buenos, o que vienen haciendo la vida imposible cuando creamos ángeles malos, y esto es según lo que sale de nuestra boca. Por eso cuando tú eres bueno para maldecir, cuando tú tienes un lenguaje negativo, cuando tienes un lenguaje de muerte, cuando tú tienes un lenguaje de enfermedad y lo haces tuyo, mi enfermedad, mi problema, mi, entonces tú estás desatando ángeles, estás creando inteligencias, estás creando ángeles con tu boca que permite que esa realidad se materialice. Es que yo no puedo, es que yo soy pobre, es que yo soy aquí y yo soy allá. Estás creando, tú mismo estás creando tus propios ángeles. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Por eso Rabbi Yeshua dice, ve y como creíste, te sea hecho. Había una cosmovisión, había una conciencia. Ve y como creíste, te sea hecho. Y en ese mismo instante, el siervo del centurión recibió sanidad. Lo que quiere decir que como Rabbi Yeshua era un cabalista, sus palabras tenían poder. Porque como cabalista, Rabbi Yeshua conocía las leyes del cielo, conocía lo que incluso podría haberle traído enfermedad a esa persona. Entonces,
Un ejercicio es tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, con nuestras palabras groseras, porque creamos ángeles. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo, qué le decimos a los demás y qué nos decimos a nosotros mismos. Las palabras crean desánimos porque se crean ángeles que luego se levantan en contra de nosotros para hacernos la vida imposible. Así que la persona que tiene conocimiento sobre esto sabe que una palabra tiene poder cuántico, que una palabra puede trascender tiempo. Las palabras viajan, las palabras crean realidades, las palabras mueven electrones, las palabras mueven átomos y crean realidades. Muy bien, con esto culmino el secreto número 35 de nuestro curso. ¿Comentarios? Dejo abierto acá la plataforma. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, adelante. Shalom, shalom. Bendiciones, maestro. Bendiciones y shalom para Shalom, todos. maestro. Shalom, Emilio, Inés, Qué, Aquila y Priscila de qué los Caballeros enseñanza, del Cielo. qué enseñanza tan exquisita, tan deliciosa, única, Impresionante. y que hoy hayamos recibido esta información, esta vestimenta, esta revelación de que en realidad nos permite entender el por qué cuando yo le decía a Nelvi, pero es que cuando yo escucho esa música judía, no sé si es judía o hebrea, yo no sé lo que es, a mí algo se me introduce por dentro del cuerpo y siento una transformación, siento que algo como que me ata a Vibra. esa música, me siento vibrando cuando la escucho, Ajá. siento que quiero mover el cuerpo, que me quiero sacudir, que quiero reaccionar. Y lo mismo el interés, porque cuando yo veo esas letras y eso me atrae y siempre sentí atraído y sentía inquietud por ello y admiración por estas cosas, pero en realidad no había entendido que radicaba en que nosotros somos esas almas judías no nacidas como judíos, pero que por circunstancia de que rechazamos esa identidad en tiempos anteriores, bueno, hoy nos toca ganarnos retomar nuevamente esa identidad y gracias a ti, maestro, por esa enseñanza que nos estás dando, de verdad que nos gozamos. Muchas gracias, maestro. Está hermosa la enseñanza. Baruch Hashem. Gracias a ustedes también por su apreciación y sus comentarios. Buenísimo. Me alegro que este conocimiento, estos secretos traigan respuesta a sus experiencias. Me alegro muchísimo. ¿Qué más? Yo, maestro, Esthercita, adelante. gracias. Qué hermoso poder confirmar que venimos de almas que no cumplieron o por algún motivo y podemos continuar. Solo queda que el Eterno nos ayude y nos coloque cada día el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. Porque en verdad es, como decía Emilio, lo llena uno tanto el escuchar, el saber, las letras, todo esto lo hace vibrar a uno, lo hace ir a otra dimensión sin saberlo, sin entenderlo, pero ahí estamos, que es lo más hermoso. Y yo veo tantas respuestas de mi padre tan maravillosas que yo digo, ahí sí como decíamos antiguamente, vale la pena caminar en este caminar nuevo, que solo Él nos pudo atraernos y alcanzarnos y unirnos. Muchas gracias, maestro. Gracias también, Esthercita. Gracias también por tu apreciación. Me hiciste acordar de un midrash. Hay un midrash, un relato de la Torah oral, donde se menciona cuando el pueblo de Israel recibió la Torah en el monte Sinaí.
cuando el pueblo de Israel recibió la Torá en el monte Sinaí, todas las almas del pueblo de Israel, incluso las que todavía no habían nacido en ese momento, las almas de nuestra generación, las almas de los conversos que iban a venir al futuro, dice la Torá que bajaron y descendieron. Es decir, fue una revelación cuántica la que hubo ahí en la entrega de la Torá. Las almas del pueblo de Israel, de gente que todavía incluso no había nacido, bajó del cielo a unirse a la declaración de todo el pueblo de Israel que estaba en ese momento con cuerpo, y todas las almas del pueblo de Israel, aún incluso de las generaciones futuras, bajaron a ese evento a decir con su boca todo lo que Hashem ha dicho, eso haremos. El tema es que a lo mejor no lo recuerdas, pero hay personas que sí lo recuerdan, que es probable que hayamos estado ahí, en ese evento de la entrega de la Torá. Liliana, creo que habías encendido tu micrófono. Adelante, Liliana. Gracias, maestro. Bueno, bueno, creo que cada día uno va, a ver, el alma eso te va engrandeciendo, escuchando esas cosas. A mí creo que cuando empecé a tener conocimiento de esto pasó después de una situación, y creo que cuando usted me dijo, a un alma se ha añadido después de un accidente, que ese amor y ese conocimiento es como que, uy, esta letra es como que la vi, me pasó, lo vi, todo lo que sea, igual que los rezos, eh, sabe estar uno de mis nietos y yo hago el rezo en hebreo y dice, uy, la abuela qué bien que lo dice, y todas esas cosas que a mí, y yo dije, uy, ¿qué está pasando? Quizás uno no se da cuenta, pero el que está al lado, sí. Y me pasó que soy de escuchar música hebrea y un día llegó una señora que conozco y dice, no sé por qué, pero tengo ganas de llorar y lloraba. Y yo dije, bueno, está reconociendo eso. Y así que una agradecida porque uno comparte lo que uno va recibiendo, lo va compartiendo. Eh, Acá en mi casa el que viene, no son mucha gente, pero el que viene ya sabe cómo va a encontrar mi casa. Así que, gracias, maestro. Gracias, Gracias. Liliana. Gracias también por compartir tu experiencia, tu apreciación. Y sí, cuando uno comienza a compartir, uno se da cuenta. O sea, pueden haber chispas judías, almas judías a tu alrededor y tú no sabes. Entonces, esto es tremendo. Maestro, Nelvi, adelante, Nelvi, te escucho. mira, maestro, en estos momentos estoy recordando un sueño que yo tuve hace muchísimo tiempo y ya lo entendí, hoy lo entendí. Sabes que fue un sueño corto, pero fue rápido. O sea, fue hermoso porque yo soñé que estaba en las afueras de una sinagoga y yo observaba, o sea, yo nunca tuve en ese tiempo ni nociones de cábala ni nada, eso fue hace muchísimos años. Estaba yo a las afueras de una sinagoga y yo veía muchos hombres y veía a un hombre tenía cubierto su cabeza con un talí, sí, yo no sabía que era un talí, ahora sí lo sé, y tenía un rollo grandísimo. Y él estaba leyendo y leía en un lenguaje que yo no conocía. Y yo me quedé observando y él seguía leyendo, leyendo, leyendo. Era como que yo entendía, pero a la vez no, era algo extraño. En lo que yo me fui a retirar, porque yo dije, bueno, como que, ¿qué hago aquí? Me tocan por un hombro, me sostienen por un hombro, como que para que no me fuera. Y cuando yo volteo, había un hombre que yo digo que era un ángel, porque era muy blanco, tenía el cabello blanco, los ojos brillaban, eran como si fueran esmeraldas, era hermoso, era algo impresionante. Y me miró y se sonrió y me volteó hacia ese lugar para que siguiera viendo y siguiera escuchando. Y ahí yo me quedé y yo desperté, yo dije, bueno, pero ¿qué es esto? Y ahora lo estoy entendiendo. Ahora lo entiendo, maestro. Qué tremendo, qué maravilloso. Realmente sí, sí, sí. Porque yo
he amado desde que tengo yo uso de razón, he leído libros y de hecho leí un libro de un juris que se llama Éxodo, maravilloso, hablaba mucho del pueblo judío y desde ahí yo comencé a amar todo lo que tenía que ver con los judíos, todo eso, y yo decía, bueno, no sé, y la música, todo. Y yo dije, bueno, no sé, a lo mejor fui judía, decía yo, no sé, pero en el desconocimiento, pues, pero ahora sí entiendo, maestro. Muchas gracias, maestro. Maravilloso. Gracias, Nelvi, por tu testimonio. Y bueno, una vez más, trae confirmación también a tu experiencia, todos estos secretos. Excelente. Muy bien. Carlita, adelante, Carlita. Yo, Jacob. Hola, Shalom, buenas noches. A ver, yo quiero preguntarte, Ajá. nosotros nos apegamos al pueblo judío como propiedades, así como dices. Hay algo que nos llama, nos mueve y con muchísima fuerza, o sea, es increíble. Que yo llegó un momento que sentí que era, no, si no es tú, eres una mexicana, de aquí del occidente, ya era una fuerza de verdad obsesiva más que cosa. Ahora a lo que voy. Esto es por buscar, obviamente yo sé que todo es por Hashem, o sea, Hashem es todo en todo, pero es algo nuestro o es lo que dice y reunirás a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y también en Marcos dice, y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. O sea, a lo que me refiero, esto es algo que viene de Hashem, sin duda, Correcto. pero a lo mejor necesito una confirmación o esta o sí. O sea, es Esto Hashem viene, que ya nos está sacudiendo. sí, esto viene del cielo, Carlita. Esto es un movimiento que viene directamente del Creador. Y cuando habla de sus ángeles, pues también está hablando de los difusores de la Kabbalah, los difusores del cielo. Los cabalistas son comparados Amén. como ángeles, son mensajeros del reino, mensajeros de los secretos del cielo. Por lo tanto, estamos en esa generación donde Hashem obviamente está interviniendo por medio de sus emisarios, por medio de sus mensajeros, por medio de estas almas y grandes cabalistas que han hecho posible también que toda esta verdad, toda esta luz sea dada a conocer. Y bien, esas citas que tú has dado, correcta completamente con el tiempo que estamos viviendo. Estamos hablando de esta generación. Muy bien, Carlita. Amén, maestro, gracias. Gracias también, Carlita. Bien. No habiendo más, entonces, me despido deseándole muy buena noche. Shavua Tov, muy buena semana también para ustedes. Ya los que iniciaron la semana, iniciamos la semana y los que van a iniciar su mundo laboral y sus actividades, les deseo mucho éxito y bendiciones. Shalom, shalom, nos vemos con el favor del cielo el próximo domingo. Amén y amén. Shalom, Shavuot, maestro. Chao Gracias a a todos. todos. Shalom. Gracias, maestro. Con gusto. Gracias a ustedes por estar aquí. Bendiciones, maestro, gracias. Bendiciones a todos. Excelente semana llena de éxito. Amén.